Pedro entró en la habitación más grande que jamás había visto. Las paredes eran tan altas que no podía ver la parte superior. Luces colgaban del techo como pequeñas estrellas. El suelo estaba hecho de una especie de metal que se sentía extraño bajo sus botas. Nunca antes había estado en una nave alienígena, y todo parecía diferente a lo que construían los humanos. La habitación estaba llena de extraterrestres. Pedro había visto fotos de algunos de ellos, pero verlos en persona era algo único. Había altas criaturas azules con 4 brazos. Pequeños seres verdes con grandes ojos negros sentados en sillas flotantes. Extraterrestres naranjas que parecían insectos gigantes chasqueaban las garras mientras hablaban. En una esquina, un grupo de seres con forma de roca permanecía completamente inmóvil. Pedro vestía su mejor uniforme. La chaqueta azul oscuro tenía botones y parches brillantes que indicaban que era de la Tierra. En su pecho, una pequeña bandera mostraba los colores de su planeta natal. Era el primer humano invitado a esta reunión. La idea lo ponía nervioso y orgulloso a la vez. La reunión trataba sobre la guerra. No una guerra real, sino la planificación de una. La Federación Galáctica era un grupo de planetas que trabajaban juntos. Cuando los alienígenas malvados atacaban, la Federación contraatacaba. Cada planeta enviaba a sus mejores militares a estas reuniones. La Tierra era nueva en la Federación. Así que Pedro era nuevo en todo. Encontró una silla vacía cerca del fondo de la sala. La silla era demasiado grande para él, hecha para alienígenas mucho más altos que los humanos. Sus pies apenas tocaban el suelo cuando se sentó. Algunos alienígenas lo miraban con ojos que parecían curiosos. Otros no lo miraban en absoluto. Al frente de la sala, un enorme alienígena estaba de pie en una plataforma. El general Cetul era de un planeta llamado Drachnor. Medía 2.4 metros de altura con escamas rojas que cubrían todo su cuerpo. Sus brazos eran gruesos y musculosos. Dientes afilados llenaban su boca cuando la abría para hablar. Los ojos amarillos miraban a la multitud como un depredador buscando comida. El general había sido soldado durante más años que los humanos habían estado vivos. Su gente eran luchadores famosos. Habían ganado batallas en cientos de planetas. Otros alienígenas temían a los guerreros Drachnor. Incluso los pacíficos alienígenas respetaban sus habilidades de combate. Cetul empezó a hablar de planes de batalla. Su voz era profunda y potente. Llenó toda la sala sin la ayuda de máquinas. Habló de atacar naves enemigas y apoderarse de planetas. Pedro escuchó atentamente y tomó notas en su tableta. Entonces algo cambió. Zaktul dejó de hablar de batallas. Miró directamente a Pedro. Esos ojos amarillos se centraron en las armas con aspecto humano que apuntaban al enemigo. ¿Qué hace esta pequeña criatura aquí?, preguntó Zaktul. Su voz hizo que el aire en la sala se sintiera pesado. Este patético mamífero cree que puede ayudarnos a planear la guerra. Pedro sintió que se le calentaba la cara. Todos los alienígenas de la sala lo miraban. Algunos giraron el cuerpo para ver mejor. Los chasquidos de los alienígenas con aspecto de insecto se hicieron más fuertes. Las criaturas azules de 4 brazos susurraban entre sí. Cetul bajó de su plataforma. Cada paso que daba sonaba como un trueno en el suelo metálico. Se detuvo justo delante de la silla de Pedro. El general era tan grande que bloqueaba las luces sobre ellos. Los humanos no son más que animales primitivos, dijo Cetul. Su aliento olía a carne vieja. Su gente apenas aprendió a volar entre planetas. Eso fue hace 50 años. Mi gente lleva 50.000 años librando guerras. Pedro quiso decir algo, pero tenía la boca seca. Había entrenado para este momento toda su vida, pero nada lo había preparado para ser insultado frente a cientos de alienígenas. Su especie es tan débil, continuó el general. Se muere si el aire se calienta o enfría demasiado. Se necesita agua cada pocos días o se deja de trabajar. Ni siquiera se puede respirar el aire en la mayoría de los planetas sin máquinas que lo ayuden.
Algunos alienígenas emitieron sonidos que podrían haber sido risas. Otros parecían incómodos. Algunas de las especies pacíficas parecían molestas por lo que estaba sucediendo, pero no dijeron nada. Pedro finalmente recuperó la voz. General, estoy aquí para aprender y ayudar en lo que pueda. Esto hizo reír a Stul. El sonido fue como rocas cayendo de una montaña. ¿Ayuda? ¿Qué podría enseñarnos su planeta atrasado? Su gente todavía lucha con balas y bombas. Tenemos armas que pueden destruir ciudades enteras de un solo disparo. El general rodeó la silla de Pedro como si examinara a un animal extraño. El consejo solo permitió que tu planeta se uniera porque les dabas pena. Estás aquí por lástima, no porque tengas algo útil que ofrecer. Pedro apretó los puños, pero los mantuvo sobre su regazo. Enfadarse solo empeoraría las cosas. Representaba a toda la humanidad en esta reunión. Su comportamiento afectaría la visión que los extraterrestres tenían de toda su especie. Sus naves son lentas y feas, continuó Stul. Sus armas son débiles. Sus soldados son débiles. He visto niños de mi planeta que podrían derrotar a sus mejores guerreros. La sala quedó en completo silencio. Incluso los extraterrestres que habían estado haciendo ruido se detuvieron. Todos observaban para ver qué pasaba después. Pedro se levantó de su silla. Era mucho más bajo que el general, pero se mantuvo lo más erguido que pudo. Entiendo que te preocupen las capacidades humanas, general. Quizás el tiempo lo demuestre. ¿Qué podemos aportar a la Federación? Los ojos de Setul se encogieron. ¿Tiempo? Toda tu especie se extinguirá antes de que puedas aprender lo suficiente para ser útil en una guerra real. Las palabras impactaron a Pedro como golpes físicos. No era solo un insulto a él personalmente. Era un ataque a todos los humanos que habían vivido. A cada persona en la Tierra que contaba con él para que los representara bien. Lo que Pedro no sabía era que este momento lo cambiaría todo. El insulto conduciría a eventos que conmocionarían a toda la galaxia. Pero por ahora, solo podía quedarse allí y aceptarlo, sabiendo que de alguna manera, la humanidad demostraría que este arrogante alienígena estaba equivocado. La almirante Susan Clark observaba todo desde un balcón sobre la planta principal. Tenía el pelo canoso recogido en un moño apretado. Su uniforme era igual al de Pedro, pero con más parches y medallas. Había sido soldado durante 30 años y había presenciado muchas batallas. Sus ojos azules eran fríos como el hielo mientras veía al general alienígena insultar a su oficial. Susan esperaba algunos problemas cuando los humanos se unieran a la Federación. No todos los alienígenas querían que la Tierra formara parte de su grupo. Algunos pensaban que los humanos eran demasiado jóvenes y débiles. Pero ella no esperaba una falta de respeto tan abierta. Esto iba más allá de un desacuerdo normal. Era puro odio. Bajó las escaleras hacia la planta principal. Sus botas hicieron un chasquido agudo contra los escalones metálicos. Todos los alienígenas de la habitación la oyeron llegar. Algunos se giraron para mirarla. Otros siguieron observando la escena entre Pedro y el general. General ZTHUL, dijo Susan. Su voz no era tan fuerte como la de él, pero se oyó con claridad por toda la habitación. Creo que te interesaría una pequeña prueba de habilidades humanas. El gran alienígena rojo volvió sus ojos amarillos hacia ella. Abrió ligeramente la boca, mostrando esos afilados dientes. ¿Qué clase de prueba, mamífero? Susan caminó hasta estar junto a Pedro. Le puso una mano en el hombro. Un ejercicio militar. Tus naves contra las nuestras. Ya que pareces tan seguro de que los guerreros Draor son mejores que los humanos, no deberías importarte demostrarlo. Se oyeron susurros por toda la habitación. Los alienígenas azules de 4 brazos empezaron a hablar rápidamente entre sí. Las criaturas con aspecto de insecto chasquearon las garras más rápido. Incluso la gente de roca pareció moverse ligeramente. El embajador flotó hacia adelante en su plataforma de cristal. Provenía de un planeta de alienígenas pacíficos que jamás libraban guerras.
Su cuerpo parecía de cristal transparente y se movían luces en su interior cuando hablaba. Almirante Clark, en la Federación no solemos resolver los problemas de esta manera. Susan no apartó la mirada de Cersda. Con todo respeto, embajador, ya no se trata de resolver un problema. Se trata de mostrar el lugar de la humanidad en esta Federación. El rostro marcado por las cicatrices del general se curvó en lo que podría haber sido una sonrisa. No era una sonrisa amistosa. Era el tipo de sonrisa que esboza un cazador cuando una presa fácil cae en una trampa. Muy bien, humano. Acepto el reto. Tendremos un simulacro de guerra en el sector Kepler. Mi séptima flota contra cualquier nave débil que puedas traer. De acuerdo, dijo Susan rápidamente. Reglas estándar de la Federación para ejercicios militares. Sin armas reales, pero sí tácticas de combate completas. El capitán Ryan Brooks se adelantó entre la multitud. Era un hombre alto, de cabello castaño y ojos inteligentes. Era el experto de la Tierra en tácticas militares y había estudiado todos los estilos de combate alienígenas durante 10 años. Quizás deberíamos hacerlo más interesante. El bando perdedor debe admitir públicamente que el ganador tiene mejores habilidades militares. La risa de Stull llenó la sala como un trueno. ¿Quieres pasar vergüenza 2 veces? Bien. Cuando esto termine, toda tu especie sabrá cuál es su lugar en el orden natural. El general miró a los demás alienígenas. Todos serán testigos de esto. Verán porque el Imperio Drachnor nunca ha perdido una batalla. Estos humanos aprenderán que no son nada comparados con los verdaderos guerreros. Un pequeño alienígena de piel morada levantó una de sus 6 manos. ¿Qué naves usará cada bando? Traeré 12 de mis mejores cruceros de batalla, anunció Cetul. Cada uno es más grande que cualquier cosa que los humanos hayan construido jamás. Cada uno lleva armas que podrían destruir una ciudad. Mis tripulaciones han luchado en guerras reales, no solo en juegos de práctica. Todas las miradas se volvieron hacia Susan. Podía sentir el peso de su atención. Algunos alienígenas parecían curiosos. Otros parecían preocupados. Unos pocos parecían estar calculando probabilidades, probablemente planeando apostar por el resultado. La Tierra enviará 6 naves, dijo Susan con calma. La sala estalló en ruido. Los extraterrestres empezaron a hablar en voz alta. Algunos emitían sonidos que claramente eran risas. Otros parecían sorprendidos de que los humanos aceptaran condiciones tan injustas. ¿6 naves contra 12? Preguntó un extraterrestre alto y verde con tentáculos por brazos. Eso parece desequilibrado. ZTHUL agitó una enorme mano. No importa cuántas naves traigan. Las naves humanas son tan débiles que podrían traer 60 y aún así perder. Pedro miró a su almirante. Había trabajado con ella durante 5 años y había aprendido a interpretar sus expresiones. En ese momento, parecía un jugador de póker al que le hubieran repartido 4 ases. Había algo que ella sabía que nadie más en la sala entendía. ¿Cuándo quieres hacer este ejercicio?, preguntó Susan. 3 días, respondió Saktul. Eso te dará tiempo para llevar tus patéticas naves al sector Kepler. También te dará tiempo para escribir tu discurso de rendición. 3 días es perfecto, coincidió Susan. Eso nos dará tiempo para tomar la decisión final. Preparativos. Las luces del embajador parpadearon más rápido dentro de su cuerpo de cristal. Debo pedirles a ambos bandos que recuerden que esto es un ejercicio de aprendizaje, no un conflicto real. Por supuesto, dijo Susan con una leve sonrisa. Se trata de aprender. Creo que todos aquí aprenderemos algo muy importante. Saktul se volvió hacia Pedro. 3 días, humano. 3 días hasta que tu especie aprenda humildad. Pedro miró al general directamente a sus ojos amarillos. 3 días, asintió. Al terminar la reunión, los alienígenas comenzaron a formar pequeños grupos para discutir lo que acababan de presenciar. Algunos ya hacían apuestas sobre el resultado.
La mayoría parecía pensar que sería una victoria rápida para las fuerzas Drachnore. El capitán Brooks se acercó a Susan y Pedro. Almirante, ¿estás seguro de esto? 12 cruceros de batalla Drachnore son una potencia de fuego considerable, incluso en un ejercicio. La sonrisa de Susan se ensanchó. Ryan, ¿cuánto tiempo hace que me conoce? 8 años, señora. En esos 8 años, ¿alguna vez me ha visto empezar una pelea que no pudiera ganar? Brooks pensó un momento. No, señora, pero tampoco la había visto aceptar semejantes probabilidades. Eso es porque las probabilidades no son lo que parecen, dijo Susan en voz baja. Vamos, tenemos 3 días para prepararnos y hay mucho trabajo por hacer. Mientras caminaban hacia la salida, Pedro no podía evitar la sensación de que su almirante sabía algo importante. Algo que sorprendería a todos, incluido a él. Tras ellos, el general Saktul ya estaba haciendo planes para su fácil victoria. No tenía ni idea de que en 3 días su comprensión de la guerra quedaría completamente destruida. Ninguno de ellos lo sabía. El escenario estaba preparado para una batalla que cambiaría la forma en que toda la galaxia concebía las capacidades humanas. Pero primero, Susan tenía que preparar sus naves para el ejercicio militar más importante de la historia de la humanidad. 3 días después, el espacio cerca del sector Kepler parecía un campo de batalla a punto de estallar. A un lado, 12 enormes cruceros de batalla Drahor flotaban en el espacio como montañas de metal. Cada nave medía más de 3 kilómetros de largo y estaba cubierta de placas de blindaje capaces de detener la mayoría de las armas de la galaxia. Cientos de puertos de armas salpicaban sus cascos. Las naves brillaban con la luz roja que la tecnología Drahor siempre desprendía. El general Setul estaba de pie en el puente de su nave insignia, la navaja de sangre. A través de la ventana principal, podía ver toda su flota desplegada en perfecta formación. Cada nave estaba comandada por un guerrero que había ganado batallas en docenas de planetas. Las tripulaciones eran todas voluntarias que vivían para el combate. Estos no eran simples soldados. Estos eran los mejores luchadores que el Imperio Drachnor había producido jamás. Los ojos amarillos del general miraron a través del espacio hacia la flota humana. Lo que vio allí casi lo hizo reír a carcajadas. 6 pequeñas naves flotaban en un grupo disperso. Comparadas con sus cruceros de batalla, parecían juguetes. La nave humana más grande medía quizás media milla de largo. Las otras eran aún más pequeñas. Comandante Togon, llamó Setul a su segundo al mando. ¿Estás seguro de que esas son naves militares? Parecen más bien transportes de carga. Torgon era un Drahor más bajo con escamas rojas más oscuras. Había servido a las órdenes de Stul durante 20 años y nunca había visto a su general perder una batalla. Nuestros sensores confirman que están armados, pero sus armas parecen ser muy básicas. Nada que pueda amenazar nuestra armadura. Sakt Sersda activó su sistema de comunicación. Flota humana, habla el general Saktul. ¿Seguro que no quiere añadir más naves? Odiaría que esto terminara demasiado rápido. La respuesta vino del almirante Susan Clark a bordo de la nave insignia humana, la US Liberty. Gracias por su preocupación, general. 6 naves serán más que suficientes. Esto hizo reír a varios oficiales Drahor. La idea de que 6 naves pequeñas pudieran desafiar a 12 cruceros de batalla estaba más allá de su comprensión. Habían visto naves humanas antes durante visitas pacíficas. Los humanos usaban motores de cohetes anticuados y armas sencillas. Su tecnología estaba al menos 1000 años por detrás de la ingeniería Drahor. Lo que los Drachnor no sabían era que las 6 naves humanas no eran lo que parecían. Durante 50 años, mientras otras especies se habían centrado en fabricar armas más grandes y potentes, los humanos habían estado trabajando en algo completamente diferente. A bordo del Liberty, la doctora Lisa Chen realizó las últimas comprobaciones de equipo que ningún extraterrestre había visto antes. Era una mujer menuda, de cabello negro y gafas gruesas.
Durante los últimos 15 años, había liderado el proyecto de investigación más secreto de la Tierra. El equipo que la rodeaba no se parecía en nada a los sistemas normales de una nave. Almirante, todos los generadores cuánticos están funcionando a plena potencia, informó Lisa. Los sistemas de sigilo están listos para activarse. Excelente, respondió Susan. Pedro, ¿están todas las naves listas? El comandante Pedro se encontraba en una estación de control completamente reconstruida para esta misión. Las pantallas a su alrededor mostraban información que habría sido imposible de comprender hace tan solo 5 años. Todas las naves reporten estar listas, almirante. El proyecto Ghost Walker está en línea. La capitana Ellen Martínez comandaba la segunda nave humana, la UES Defiance. Era una piloto de combate elegida para esta misión por su capacidad de pensar con rapidez en combate. Liberty, aquí la Defiance. Mi tripulación está emocionada de mostrarles a estos extraterrestres lo que los humanos realmente pueden hacer. La tercera nave era la UES Resilience, comandada por el teniente coronel Barry Stone. Barry había sido comandante de tanque antes de unirse a la Fuerza Espacial. Entendía el combate terrestre mejor que casi cualquier otra persona viva. Todos los sistemas de armas en verde. Almirante, la cuarta nave, la UES Kerrig, estaba bajo el mando de la capitana María Santos. Había sido comandante de submarino en los océanos de la Tierra antes de trasladarse al espacio. La guerra submarina le había enseñado paciencia y el valor de los ataques sorpresa. Los generadores de sigilo están estables y listos. El capitán David Kim comandaba la quinta nave, la UES Vengeance. Había estudiado todas las tácticas militares alienígenas conocidas por los humanos. Su trabajo consistía en predecir lo que haría el enemigo y contrarrestarlo. Análisis de la formación enemiga completo. Están utilizando patrones de ataque estándar de Drahor. La última nave fue la UES Sander, comandada por la capitana Jennifer Wright. Había sido piloto de pruebas de aeronaves experimentales antes de que el programa espacial la reclutara. Volar máquinas sin probar le había enseñado a confiar en una tecnología que parecía imposible. Todos los sistemas operativos, listos para hacer ruido. Comando de la Federación. Aquí el general Saktul. El comandante alienígena transmitió. Mis fuerzas están listas para comenzar esta demostración. Les mostraremos a estos humanos por qué el Imperio Drahor ha conquistado la mitad de la galaxia. Desde la estación de monitoreo de la Federación, respondió una voz. Ambas flotas están listas para comenzar el ejercicio. Todos los protocolos de seguridad están en su lugar. Pueden comenzar cuando estén listos. Susan Clark miró alrededor de su puente. Su tripulación era más pequeña de lo normal porque la mitad de las estaciones habían sido reemplazadas con equipo experimental. Los que quedaban eran todos voluntarios que se habían entrenado durante meses para usar sistemas que trascendieron los límites de la ciencia conocida. Todas las naves. Aquí el almirante Clark. Durante 50 años, nuestra especie ha estado aprendiendo y creciendo. Hoy mostramos a la galaxia lo que los humanos pueden lograr cuando nos lo proponemos. El equipo del Dr. Chen comenzó a vibrar con energía. Almirante, los generadores de campo cuántico están a máxima potencia. La distorsión de la realidad está dentro de los parámetros aceptables. Pedro revisó su pantalla táctica una vez más. Todas las naves están en posición. Estamos listos para ejecutar el plan. Susan respiró hondo. En unos minutos, todo cambiaría. Los alienígenas que observaban este ejercicio esperaban ver una rápida derrota de la flota humana. En cambio, estaban a punto de presenciar algo que reescribiría las reglas del combate espacial. Todas las naves, ordenó Susan, ejecuten el patrón Delta. Muéstrales lo que pasa cuando subestimas a la humanidad. Alrededor de las 6 naves humanas, el espacio mismo comenzó a cambiar. Campos de energía que solo existían en teoría de repente se volvieron reales.
Las leyes de la física se doblegaron a la voluntad humana a medida que tecnología más allá de la comprensión alienígena se puso en funcionamiento. El general ZTHUL observaba sus sensores con creciente confusión. ¿Qué están haciendo? Estoy detectando picos de energía masivos en sus naves. Un general desconocido respondió con voz preocupada. Nuestros sensores no pueden identificar la fuente de energía. Fue entonces cuando ocurrió lo imposible. Una a una, las naves humanas simplemente se desvanecieron. No explotaron ni se retiraron. Simplemente dejaron de existir en cualquier sensor o pantalla visual. 12 poderosos cruceros de batalla se encontraron repentinamente solos en el espacio vacío, enfrentándose a un enemigo que ya no podían ver. ¿A dónde fueron?, rugió Stull. Las naves no desaparecen así como así, pero lo hicieron. Y lo que vino después conmocionaría no solo a los Drachnor, sino a todas las especies de la galaxia que creían comprender las reglas de la guerra. El general Stull miró las pantallas de sus sensores con total confusión. Momentos atrás, 6 naves humanas habían estado flotando en el espacio justo frente a su flota. Ahora sus sensores no mostraban nada más que espacio vacío y estrellas distantes. Los humanos no se habían alejado. No se habían escondido tras nada. Simplemente habían dejado de existir. Realicen escaneos de espectro completo, ordenó ZTHUL a su tripulación. Usen todos los sensores que tenemos. Las naves no se desvanecen en la nada. El comandante Togan trabajaba frenéticamente en su puesto. Sus garras chasqueaban rápidamente sobre las superficies de control mientras probaba todos los métodos de detección que el ejército Drachnor había desarrollado durante miles de años. General, no detecto señales de energía, ni rastros de calor, ni perturbaciones gravitacionales. Es como si nunca hubieran estado allí. A bordo de las naves humanas invisibles, las tripulaciones observaban a sus enemigos con satisfacción. La doctora Lisachen monitorizaba sus generadores de sigilo cuántico con el orgullo de quien ve años de trabajo imposible finalmente triunfar. El campo de sigilo del almirante se mantiene a la perfección. Sus sensores no pueden penetrar las variantes de fase cuántica. Susan Clark sonrió mientras observaba las naves Drachnor en su pantalla táctica. Para su tripulación, las naves enemigas eran claramente visibles, pero los alienígenas no podían ver en absoluto a las naves humanas. Todas las naves, a posiciones de ataque. Recuerden, queremos inutilizar, no destruir. Las 6 naves humanas comenzaron a desplazarse por el espacio de formas que rompían todas las reglas de la guerra convencional. En lugar de volar en línea recta como las naves normales, usaron tecnología que les permitía atravesar el espacio plegado. En un instante, una nave estaba en un lugar. Al siguiente, en un lugar completamente diferente sin viajar, la distancia entre ambos. La capitana Ellen Martínez colocó la US Defiance justo detrás de la nave insignia Drahor. Su nave se materializó de la nada a solo 500 yardas de los motores del rascador de sangre. Objetivo detectado. Se inició la secuencia de pulsos electromagnéticos. La Defiance disparó armas que ningún ejército alienígena había visto antes. En lugar de láseres o cañones de plasma, la nave humana usó energía electromagnética concentrada que podía desactivar los sistemas electrónicos sin dañar el casco ni a la tripulación. Un rayo azul recorrió el casco del rascador de sangre mientras todos los sistemas de la enorme nave se apagaban. ¿Qué fue eso?, gritó Setul mientras su puente se sumía en la oscuridad. Las luces de emergencia parpadearon, proyectando sombras rojas sobre los rostros confundidos de su tripulación. Estamos bajo ataque, pero ¿por qué? Antes de que nadie pudiera responder, la US Defiance se desvaneció de nuevo en sigilo cuántico. El sensor Drahor seguía mostrando solo espacio vacío, a pesar de que una nave humana acababa de inutilizar su nave insignia. El teniente coronel Barry Stone comandaba la US Resilience, que apareció junto a 2 cruceros de batalla Drahor que intentaban formar una formación defensiva. Pero en lugar de usar armas normales,
Berry activó una tecnología que parecía mágica para cualquiera que lo observara. Iniciando la manipulación gravitacional, Berry anunció a su tripulación que la resiliencia proyectaba un campo que modificaba la gravedad local alrededor de las dos naves alienígenas. De repente, en lugar de flotar libremente en el espacio, ambos cruceros de batalla se vieron atraídos el uno hacia el otro por una fuerza gravitacional artificial. Las dos enormes naves colisionaron con un estruendo que se oyó a través de sus cascos. Ninguna nave sufrió daños graves, pero ambas quedaron enredadas e incapaces de maniobrar. Sus tripulaciones se apresuraron a averiguar qué había sucedido mientras la U.S. Resilience se desvanecía de nuevo en sigilo. La capitana María Santos trajo la U.S. Kerry desde debajo de la formación Drachnor. Su experiencia en submarinos le había enseñado el valor de atacar desde direcciones inesperadas. En el espacio, no existían arriba ni abajo, pero la mayoría de los alienígenas seguían pensando en líneas de batalla horizontales. El Kerry utilizó un enfoque diferente. En lugar de desactivar las armas, la nave de María proyectó un campo que interfería con los sistemas de comunicación de los Drachnor. De repente, las naves alienígenas dejaron de comunicarse entre sí. Cada crucero de batalla estaba solo y aislado, incapaz de coordinarse con el resto de la flota. General, hemos perdido la comunicación con todas las demás naves, informó Torán. Intentaba disimular el pánico, pero su voz se elevaba. No podemos contactar con nadie. El capitán David Kim analizó los patrones de respuesta de los Drachnor desde su posición en la U.S. Vengeance. Sus estudios de tácticas militares alienígenas le indicaron exactamente qué intentaría hacer el enemigo a continuación. Los Drachnor intentarían formar un círculo defensivo con todas las naves orientadas hacia afuera para protegerse mutuamente. David posicionó su nave para contrarrestar este movimiento antes de que los alienígenas pudieran completarlo. La venganza apareció en medio del círculo defensivo y liberó una nube de partículas metálicas que interfirió con los sensores y sistemas de puntería. Ahora las naves Drachnore no podían verse entre sí, incluso si recuperaban sus comunicaciones. La capitana Jennifer Wright pilotó el U.S. Sander como si fuera una aeronave experimental en lugar de una nave espacial. Utilizó la capacidad de la nave de aparecer y desaparecer para confundir a las tripulaciones alienígenas. El trueno se materializaba el tiempo suficiente para disparar algunos tiros y luego se desvanecía antes de que el Drachnor pudiera responder. Cada ataque desactivaba más sistemas en las naves enemigas. Esto es imposible, transmitió uno de los capitanes Drachnor en una frecuencia de emergencia. Nos están atacando fantasmas. El general Saktul intentó restablecer el orden en su flota, pero su nave apenas funcionaba. La mitad de sus sistemas estaban desconectados por el pulso electromagnético. Sus comunicaciones estaban bloqueadas. Sus sensores no podían detectar al enemigo. Por primera vez en su larga carrera militar, se vio completamente superado. Todas las naves intentad retirarse a la distancia mínima de seguridad, ordenó por el único canal de comunicación que aún funcionaba. Pero incluso esta simple orden era imposible de seguir. Algunas de sus naves tenían los motores dañados. Otras estaban enredadas por la manipulación gravitacional. El resto volaba a ciegas a través de la nube de partículas. Pedro coordinó toda la batalla desde su posición en el Liberty. Su pantalla táctica mostraba la ubicación de cada nave a ambos lados. Las naves humanas se movían como bailarinas por el espacio, apareciendo y desapareciendo en perfecta coordinación. Las naves Drachnor se tambaleaban como gigantes ciegos, incapaces de luchar contra un enemigo que no podían ver. Almirante, todas las naves enemigas están inutilizadas o neutralizadas, informó Pedro. Tiempo total transcurrido, 28 minutos. Susan Clark miró a su alrededor con orgullo. Su tripulación acababa de lograr algo que los historiadores militares estudiarían durante siglos. 6 naves pequeñas habían derrotado a 12 de las naves de guerra más poderosas de la galaxia sin sufrir daño alguno. Todas las naves mantengan el sigilo y mantengan sus posiciones, ordenó Susan. Doctora Chen,
Prepárese para desobstruirse a mi orden. Las manos de Lisa Chen se movían sobre sus controles con la confianza de quien acababa de demostrar que las teorías imposibles podían convertirse en una realidad devastadora. Generadores cuánticos de sigilo listos para desactivarse. La almirante Susan activó su sistema de comunicación para transmitir a la estación de monitoreo de la Federación. Comando de la Federación, aquí el almirante Clark. El ejercicio ha finalizado. Las fuerzas humanas han logrado la victoria total. Desde la estación de monitoreo llegó una respuesta confusa. Almirante Clark, nuestros sensores muestran que la flota de RA está inutilizada, pero no podemos localizar sus naves en la zona de combate. Eso está a punto de cambiar, dijo Susan con una sonrisa. Todas las naves se despojan de su camuflaje. Una a una, las 6 naves humanas se materializaron del vacío. Aparecieron en una formación perfecta alrededor de la flota Drahor, destrozada, como ángeles guardianes que se revelan tras una batalla. Los observadores de la Federación se quedaron atónitos al darse cuenta de que los humanos habían estado allí todo el tiempo, invisibles e intocables. El general ZTHUL miró por su ventana de observación las naves humanas que parecían surgir de la nada. Sus ojos amarillos estaban abiertos por la sorpresa y algo que podría haber sido miedo. Por primera vez en su vida, se había topado con una fuerza militar completamente incomprensible. La batalla había terminado, pero la verdadera conmoción apenas comenzaba. La noticia de lo sucedido se extendería por la galaxia a una velocidad vertiginosa, y nada volvería a ser igual. La gran cámara del Consejo a bordo de la nave insignia de la Federación estaba tan silenciosa que se podía oír el zumbido de los sistemas de reciclaje de aire en las paredes. Representantes de docenas de especies alienígenas permanecían sentados en un silencio atónito mientras escuchaban los informes de batalla. Lo imposible se había hecho realidad ante sus ojos. La almirante Susan Clark permanecía en el centro de la cámara. Su uniforme estaba pulcro y limpio, sin mostrar señales de haber comandado el combate militar más revolucionario de la historia galáctica. A su alrededor, los rostros alienígenas mostraban emociones que iban desde la conmoción hasta el miedo, pasando por algo que podría haber sido respeto. El general ZTHUL entró lentamente en la cámara. El orgulloso guerrero que había insultado a la humanidad hacía apenas unos días caminaba ahora como un anciano. Sus escamas rojas parecían más apagadas, sus ojos amarillos ya no ardían de arrogancia. Tras él, varios de los comandantes de su nave lo seguían con la misma postura derrotada. Honorables representantes, comenzó Susan, y su voz se oyó con claridad por la enorme sala. El ejercicio en el sector Kepler ha concluido. 6 naves humanas inutilizaron con éxito 12 cruceros de batalla Draenor sin sufrir bajas. Un alienígena azul con 4 brazos levantó una mano. Almirante Clark, nuestros sensores registraron la batalla, pero no podemos comprender lo que observamos. ¿Cómo se volvieron invisibles sus naves? La doctora Lisa Chen dio un paso al frente desde donde había estado junto a Pedro. Su mente científica estaba ansiosa por compartir lo que la humanidad había logrado. Estimado embajador, desarrollamos tecnología de sigilo cuántico basada en física teórica que la mayoría de las especies consideraban imposible de implementar. ¿Sigilo cuántico?, preguntó el embajador Beltar. Su cuerpo cristalino titiló con luces que mostraban su confusión. Nuestros científicos han estudiado la mecánica cuántica durante miles de años. Tal tecnología no debería ser posible, sonrió Lisa con la confianza de quien ha pasado años haciendo realidad lo imposible. Eso es exactamente lo que pensábamos hace 5 años. Pero los humanos abordamos los problemas de forma diferente a la mayoría de las especies. No solo mejoramos la tecnología existente, sino que creamos formas completamente nuevas de abordar viejos problemas. El comandante Pedro se acercó a su almirante. El mismo oficial que había sido humillado e insultado ahora se encontraba en el centro de la respetuosa atención de los seres más poderosos de la galaxia. General ZTHUL, usted dijo que los humanos solo llevaban 50 años en el espacio,
mientras que su gente llevaba 50.000 años librando guerras. Saktul asintió lentamente. Su voz era mucho más baja que en su primer encuentro. Es cierto. Tenía razón sobre el tiempo, continuó Pedro. Pero se le escapó algo importante. En esos 50.000 años, su gente perfeccionó las mismas formas básicas de lucha. Construyeron naves más grandes, armas más potentes y mejores blindajes, pero emplearon las mismas tácticas que funcionaron contra enemigos primitivos. El rostro marcado del general reflejaba comprensión y dolor a la vez. Y en 50 años, crearon formas de guerra completamente nuevas. El capitán Ryan Brooks se unió a la conversación. General, la doctrina militar humana se basa en el cambio y la adaptación constantes. Asumimos que cualquier estrategia que usemos hoy quedará obsoleta mañana, por lo que siempre trabajamos para desarrollar nuevos enfoques. Un alienígena alto y verde con tentáculos en lugar de brazos se inclinó hacia adelante en su asiento. Está diciendo que las naves humanas pueden simplemente aparecer y desaparecer a voluntad, respondió la capitana Ellen Martínez desde su posición cerca del fondo de la cámara. No exactamente, embajador. Nuestras naves utilizan la manipulación de campos cuánticos para salir gradualmente del espacio-tiempo normal. Seguimos ahí, pero existimos en un estado dimensional ligeramente diferente que nos hace indetectables para los sensores convencionales. Esta explicación provocó susurros emocionados por la cámara. Varias especies alienígenas comenzaron a hablar rápidamente entre sí en sus propios idiomas. Las implicaciones eran asombrosas. El teniente coronel Barry Stone se acercó para responder a una pregunta de un alienígena con forma de roca. Nuestra tecnología de manipulación gravitacional nos permite crear campos de gravedad artificiales en lugares específicos. Podemos hacer que los objetos se atraigan o se repelan, o incluso cambiar la dirección de la atracción gravitatoria. Esta tecnología, dijo un pequeño alienígena morado con 6 brazos, podría usarse para más que solo fines militares. El Dr. Chen asintió con entusiasmo. Por supuesto, la manipulación gravitacional podría revolucionar la construcción espacial, la ingeniería planetaria y los viajes interestelares. El sigilo cuántico tiene aplicaciones en la exploración y la investigación científica. La presidenta Elena Rodríguez apareció en la pantalla principal mediante comunicación cuántica desde la Tierra. Era una anciana de cabello canoso y mirada amable, pero su voz transmitía la autoridad de quien hablaba en nombre de todo un planeta. Honorables representantes de la Federación. Elena dijo, la humanidad no busca dominar a nadie con estas nuevas tecnologías. Queremos compartir nuestros descubrimientos para beneficio de todas las especies miembros. El general Saktul cruzó lentamente la cámara hasta situarse justo frente a Pedro. El enorme guerrero alienígena miró al oficial humano, que medía menos de la mitad de su tamaño. Durante un largo instante, ninguno de los dos habló. Entonces, en un gesto que sería recordado a lo largo de la historia galáctica, Stuhl se arrodilló. Colocó la mano derecha sobre el corazón en el tradicional saludo Drahor de respeto a un guerrero superior. Comandante Pedro, dijo el general con una voz que resonó en cada rincón de la cámara. Ofrezco mis más sinceras disculpas por mis palabras y mi ignorancia. Usted y su especie han demostrado que la verdadera fuerza no reside en el tamaño ni la edad, sino en la sabiduría y la innovación. Pedro bajó la mirada hacia el alienígena arrodillado que le había parecido tan aterrador hacía apenas unos días. General, por favor, póngase de pie. Ahora todos formamos parte de la misma federación. Deberíamos aprender unos de otros, no competir. Saktul se puso de pie, pero no perdió la expresión respetuosa de su rostro marcado por las cicatrices. He aprendido más en los últimos 3 días que en las 3 décadas anteriores. Su especie me ha dado un regalo más valioso que la victoria. Me han dado humildad. El cuerpo de cristal del embajador latía con luces brillantes mientras hablaba. Almirante Clark, el Consejo de la Federación ha estado debatiendo su demostración.
Nos gustaría proponer que la Tierra se convierta en el centro de investigación y desarrollo militar avanzado. Susan observó los rostros alienígenas que habían pasado de la indiferencia a la reverencia en tan solo unos días. Señor embajador, nos honraría aceptar esa responsabilidad, pero insistimos en que toda la investigación se comparta libremente entre los miembros de la Federación. Un coro de asentimiento surgió de los representantes reunidos. Incluso especies que habían sido enemigas durante siglos parecían dispuestas a colaborar si eso significaba acceder a la innovación humana. Hay algo más, continuó Susan. Los humanos hemos estado desarrollando estas tecnologías en secreto durante 50 años. Lo que vieron hoy representa quizás el 10% de lo que realmente hemos logrado. Esta declaración provocó otra oleada de susurros de asombro. Si la demostración de hoy fue solo una pequeña muestra de las capacidades humanas, ¿qué más ocultaban? El Dr. Chen sonrió ante las reacciones en la sala. Hemos estado trabajando en tecnologías que podrían revolucionar el transporte, la comunicación, la producción de energía y la exploración científica. Estamos listos para compartirlo todo. El capitán David Kim dio un paso al frente. También hemos estado estudiando las tácticas militares de todas las especies hostiles conocidas en la galaxia. Creemos que podemos desarrollar defensas contra amenazas que los planetas individuales jamás podrían manejar por sí solos. El general Setul negó con la cabeza con asombro. Llamé a su especie primitiva y retrógrada. No podría haber estado más equivocado. Son la fuerza militar más avanzada de la galaxia y lo lograron todo en el tiempo que mi gente tarda en entrenar a una sola generación de guerreros. Pedro observó la cámara y observó a todas las especies alienígenas reunidas para presenciar este momento. General, lo más importante que puede aprender sobre los humanos es que nunca dejamos de crecer. Lo que le mostramos hoy será tecnología obsoleta. Dentro de 5 años, tendremos innovaciones que harán que la demostración de hoy parezca simple. El presidente Rodríguez habló de nuevo desde la Tierra. La especie humana ofrece a la Federación algo único. Ofrecemos la promesa de que, sin importar los desafíos que enfrentemos en el futuro, encontraremos nuevas formas de superarlos. Al finalizar la reunión y al comenzar los diversos representantes alienígenas a hacer planes para esta nueva alianza, el general Stull se quedó para hablar en privado con los oficiales humanos. Comandante Pedro, dijo en voz baja, quiero que sepa que se ha ganado algo muy excepcional. Se ha ganado el respeto absoluto de un general Drachnor. Eso nunca antes había sucedido con una especie alienígena. Pedro sonrió y extendió la mano para un apretón de manos. General, creo que este es el comienzo de una amistad que beneficiará a ambos pueblos. Saktul miró la mano ofrecida por un momento y luego la estrechó con cuidado con su garra, mucho más grande. En efecto, y quizás la próxima vez que nos veamos, en la batalla, será como aliados luchando codo con codo. A medida que la noticia de la demostración se difundía por la galaxia, una cosa quedó clara para todas las especies que la escucharon. La pequeña y joven especie del planeta Tierra ya no era el miembro más débil de la Federación. Podría ser simplemente el más fuerte. Y todo comenzó con el insulto arrogante de un general que despertó a un gigante dormido entre las estrellas.